El tema es análisis inicial de la situación problema y para llevar a cabo este análisis tendremos que abordar la formulación preliminar, la explicación del repertorio conductual, la clasificación inicial y un enfoque dual. En cuanto a la formulación preliminar, debemos seleccionar las conductas que el individuo está presentando y esto lo vamos a saber a través del repertorio conductual, que son los recursos de tratamiento. Estos recursos son las fortalezas con las que el individuo cuenta, se podría decir como el material que nosotros podemos seleccionar para con base a ello poder hacer alguna estrategia. Y en cuanto a la clasificación inicial, debemos observar la conducta excesiva o ya sea la deficiente, pero no dejar de lado la cultura, porque según la cultura, las costumbres o tradiciones que la persona cuente, pues eso es lo que va a marcar la diferencia. Y en cuanto al enfoque dual, debemos enseñar las claves, ya sean señales de rechazo o de aceptamiento, que la sociedad le pudiera hacer, ya sea en cuanto a su familia o con las personas que se relacione. Y pues hacerle saber que esto puede llevarse a cabo ya sea por refuerzos sociales o por ciertos comentarios negativos hacia su persona, para que él sepa identificar y también sepa qué conductas son las que le están afectando en su vida diaria. Ahora hablaremos sobre los excesos de conducta. Y algo que hay que tener en cuenta para tomar algo como exceso conductual es que el paciente o gente allegada al mismo debe mencionar que estas conductas son un problema. Estas conductas tienen la característica de que suceden cuando no deberían de suceder o no se espera que sucedan, ¿ok? Y aquí menciona cuatro o tres conceptos. El exceso de frecuencia, el exceso de intensidad y el exceso de duración u ocurrencia. Y un ejemplo de cada uno de estos, por ejemplo, un exceso de frecuencia puede ser el lavado de manos compulsivo. No es lo mismo que cuando vayas llegando de la vía pública, que estés usando el camión, que uses metro y llegues a, no sé, a la facultad, a tu casa y te laves las manos. Eso es normal. Pero que estés en tu casa y te laves las manos una y otra y otra y otra vez de manera minuciosa, es algo que hay que pensar, ¿no? Eso ya entra como un exceso de frecuencia, más no de intensidad. Bueno, puede depender. Si es muy, muy, muy intenso el lavado de manos, pues sí ya entra como un exceso de intensidad. Ahora, sobre un exceso de intensidad, para dejar esto un poquito más claro y poner un ejemplo, ¿a alguien le ha sucedido alguna vez que conoce a un chavo o una chava y como que te está agradando y no sé si sabes andar con ella o él y resulta que apenas están hablando y ya te empieza a hablar de mi amor, muy confianzudo, te habla mucho, pregunta dónde estás, te está checando, cosas que suceden muy rápido antes de tiempo? Eso es una persona intensa, ¿no? Entonces, eso es un exceso de intensidad, ¿no? Sería un ejemplo para dejarlo más o menos claro de lo que viene siendo un exceso de intensidad. Es decir, que si bien no tiene mucha frecuencia porque no sabemos cada cuándo tenga esta conducta esta persona intensa, vaya que la intensidad es alta. Y hablando de exceso de duración, podríamos manejar el excitamiento prolongado. Una cosa es que, como mencioné un ejemplo, que en el momento del momento sexual con tu pareja, lo que seas, sí muestres cierta excitación ahí, ok, es normal, pero una cosa es que dure el acto y otra cosa es que dure antes, durante, después y quién sabe cuánto tiempo después. Si es muy prolongada la duración, eso ya hablamos de un exceso de duración. Sin embargo, no es lo mismo un exceso de duración que un exceso de frecuencia, que un exceso de intensidad. Hay que tener
estas cosas bien medidas, ubicadas, para no confundir una con otra. Pero, a ciencia cierta, eso es lo que es. Exceso de frecuencia es que sucede muchas veces. Exceso de intensidad es que sucede con intensidad alta, que es muy notorio, por llamarlo de algún modo. Y exceso de duración es que sucede una vez, pero con muchas horas, muchos minutos, dependiendo de la conducta, ¿verdad? Y esto es lo que va a determinar las características de la conducta excesiva. Siguiendo con el déficit, aquí es el contrario de la conducta excesiva. Aquí es un déficit, es algo que falla en ocurrir. Al contrario que la conducta excesiva, que nos dice que es una conducta que sucede cuando no debería suceder, aquí es una conducta que falla en ocurrir. Es decir, que no sucede cuando debería suceder. Tiene un fallo en la frecuencia, en la intensidad, en la forma y bajo las condiciones esperadas. Un ejemplo de un déficit en la frecuencia puede ser las amnesias, ya que en las amnesias eh, no recuerdas cosas, tienes como una incapacidad de recordar ciertos eventos durante un periodo de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? También sucede un déficit en, en la intensidad, que viene siendo que tanto como lo había dicho en los excesos conductuales, que viene siendo en lugar de que algo que suceda mucho, digamos muy fuertemente, aquí es el contrario totalmente, algo que sucede de manera muy, muy débil. Y un ejemplo de esto podría ser la restricción en la función sexual, ¿no? La impotencia, por ejemplo, que es la ausencia, ¿no? Por lo tanto, es algo que no sucede cuando debería suceder. Hablamos de que son condiciones esperadas socialmente. Entonces, en el momento, en el contexto que estás de, digamos, la relación sexual, pues no pasa. Y eso es considerado como un déficit. Por otro lado, están los activos conductuales. Al contrario de los excesos y los déficits, son conductas no problemáticas. Podríamos decir que son prácticamente talentos, dependiendo de lo que busquemos hacer, de cómo busquemos tratar al paciente. Básicamente los activos conductuales, el que hace bien y cuáles son sus conductas adecuadas. Los activos conductuales tenemos que tenerlos en cuenta, ya que estos los podemos utilizar para apoyarnos para realizar conductas adecuadas. Es decir, si tenemos que realizar algún tipo de conducta en el paciente, vamos a utilizar los activos para apoyarnos, ya que son cosas que son buenas para él, son actividades que tienen una alta probabilidad de que sucedan bien, y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta estos activos, ¿no? Cualquier segmento de las actividades del paciente puede ser usado como base para construir nuevas conductas, es decir, vamos a utilizar la fuerza de esta conducta para movilizar, para usar de vehículo y así establecer conductas nuevas en el paciente. Es por eso que son importantes los activos conductuales. Para tener una correcta clasificación de la situación problema es necesario prestar atención a 7 puntos y a 3 consideraciones. En esta diapositiva veremos los 4 primeros puntos. El punto A es asignar las clases de respuestas problemáticas a los grupos A como el B. El A refiere a las conductas excesivas, el B refiere a las de déficit. Un ejemplo de una conducta excesiva puede ser, por ejemplo, que un sujeto, por no querer encontrarse en soledad por cualquiera que sea el motivo, busca de una u otra manera encontrarse acompañado, siempre rodeado de gentes, tanto de manera física como de manera virtual a través de dispositivos y redes sociales. Un ejemplo para las conductas B o del grupo B, las conductas en déficit, sería, por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior, pero en su opuesto, un individuo que carezca o tenga un gran déficit en conductas sociales y que prefiera aislarse y así, sin más. Punto B. Personas que objetan la conducta, personas que la apoyan,
son personas que nosotros tenemos que tener identificadas como psicólogos, ver cómo es que objetan, cómo es que están en contra de que el paciente haga esas conductas y ver cómo es que también las otras personas lo están apoyando y quiénes son y qué relevancia tienen en la vida del individuo. También hay que identificar si es que existió una coerción o una persuasión para que el sujeto fuera a la terapia. ¿Quién fue? ¿Cómo se relaciona en su vida? Y de qué manera lo hizo, ¿no? ¿Con fuerza o con persuasión? En el punto C, el tercer punto, tenemos que ver la consecuencia del problema para el paciente como para los demás. ¿Cómo es que le está afectando al paciente? ¿Cómo es que le está afectando a los demás? En el punto D, tenemos que ver las condiciones bajo las cuales la conducta problemática ocurre. Para poder identificar si es que estos estímulos que tiene el individuo están activando o reforzando a que la conducta se dé, ¿no? Avanzamos en esta diapositiva con los últimos 3 puntos de la clasificación de la situación problema. Como quinto punto tenemos los satisfactores que se obtienen por realizar la conducta. ¿Qué satisfactores que hace que el individuo desee volver a ejercer la conducta? Pues está recibiendo un estímulo agradable para él. También es importante identificar los satisfactores que obtendrá al cambiar la conducta. ¿Qué beneficios obtendrá el individuo después de cambiar ese acto, esa conducta? Los pros y los contras que van a tener los demás. También es importante identificarlo, cómo es que va a afectarles a ellos, de qué manera si es positiva y de qué manera si es negativa. También es importante saber cuál es la realidad que el paciente pues es posible que tenga de no cambiar la conducta, sobre todo para poder indicarle al paciente cuáles son los posibles eventos o qué tipo de dinámicas es muy probable que él vaya a tener por no cambiar la conducta. Como sexto punto, punto F, hay que ver los programas en la vida del paciente propuestos por las terapias para poder darle una rutina o darle un orden de actividades que sean benéficas para que él no tenga que frecuentar los estímulos que están o a las personas que están impulsando a que esa conducta se siga dando. Y por último punto, punto 7, hay que ver también cuál es el grado en el que el paciente es un buen brindador de información para poder saber si es una fuente confiable o si no lo es. Como consideraciones tenemos 3. La primera es refuerzo continuo. Hay que brindarle reforzadores sociales al paciente como halagos, pero solamente cada que cumple las indicaciones y los consejos que le estamos brindando o el plan de vida que habíamos estructurado en terapia. También, como segunda consideración, hay que tomar en cuenta que el sujeto está ligado a su medio ambiente, por lo que no siempre se podrá manipular los reforzadores de la conducta problema. Habrá algunos estímulos, habrá algunas personas que refuercen la conducta problema y no todas vamos a poder moverlas porque se encuentran muy afianzadas en la vida del sujeto y le es imposible quitarlo. Entonces habremos que buscar alguna estrategia para que él pueda evitarlas las más posibles, a pesar de que algunas no se puedan mover. Y como última consideración, las consignas anteriores ayudan a efectuar una temprana decisión acerca de las metas basadas en el patrón de la vida que éste lleve. Esto significa, o esto quiere decir, que los 7 puntos que hemos contemplado con anterioridad nos van a poder mostrar una vía para poder crear un plan de vida adecuado para poder cambiarle la conducta problema, modificarla un tanto y así ya no le esté afectando como le está afectando actualmente. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el análisis del desarrollo, en específico sobre los cambios biológicos. Esta sección nos habla de la importancia de establecer y tener en cuenta las limitaciones biológicas del individuo, ya que éstas pueden estar afectando su conducta problemática actual. Algunos ejemplos de esto serían problemas de visión, residuos de enfermedades que hayan dejado alguna afectación motora,
problemas auditivos. Tenemos que establecer cómo es que estas limitaciones están generando o manteniendo las conductas problemáticas. Un ejemplo de esto sería como a causa de la fatiga o debido a la situación de presentar alguna alteración motora o por no querer recibir ayuda de otros, el individuo comience a evitar el contacto social, ciertas situaciones, faltar mucho a clases, dejar sus actividades diarias. También es importante saber cuándo y cómo sucedieron estas problemáticas biológicas, las consecuencias que están teniendo sobre el sujeto actualmente. Algo en lo que también es importante fijarse es si ha podido desarrollar patrones de respuesta específicas y consistentes hacia alguna estructura. Un ejemplo de esto sería el que una persona con limitación en su vista haya podido establecer estrategias para lidiar con las responsabilidades de su día a día. También el cómo esta condición puede estar afectando al tratamiento o la resolución de su problema. Una persona con este tipo de limitación se enfrenta inevitablemente a más dificultades que si no la tuviera, y pues es algo que siempre va a estar ahí presente. Respecto a los cambios sociológicos, aquí es importante establecer los rasgos más característicos de este medio. Con esto nos referimos a la vida en sociedad, su religión, su estado socioeconómico, su nivel académico, dónde estudia, dónde trabaja, dónde vive, el ver si sus actitudes son congruentes con su medio, si hay una relación lógica entre su manera de pensar y el cómo se comporta, las actitudes que toma. Otra cosa a señalar es si el ambiente del sujeto está satisfaciendo sus creencias religiosas, sus necesidades sociales como de aceptación, sus necesidades sexuales, sus necesidades afectivas. En relación a la conducta problemática, es importante el averiguar si ha habido cambios en este medio sociocultural en el momento adecuado y oportuno en relación a la conducta. Si efectivamente ha habido cambios en su medio sociocultural, hay que ver qué tanto y bajo qué condiciones ocurrieron estos cambios, cuáles han sido sus consecuencias inmediatas. Un ejemplo de esto sería el impacto que puede tener en alguien cambiarse de país o estado, el casarse con alguien extranjero que practique alguna otra religión, el tener algún logro, pérdida laboral repentina, la pérdida de un ser querido. También podría ser una situación de divorcio, un evento traumático como el haber sufrido una amenaza. Luego de esto es necesario averiguar cómo ve el sujeto estos cambios, si piensa que han sido por causa suya, por alguna otra persona, por una circunstancia específica, o si piensa que ha ocurrido por mera casualidad, de forma inesperada, involuntaria. También el saber qué actitudes toma hacia estos cambios, si es positivo, si es negativo, muy crítico o por el contrario. Hay que observar si los roles del sujeto en diversos medios ambientes son congruentes, por ejemplo, el cómo es él en su casa, con su familia, cómo es en el trabajo, qué rol toma con sus amistades, el observar si hay algún rol conflictivo, que el sistema de valores de su medio ambiente, de su grupo social, choque con sus creencias personales, o que su trabajo no satisfaga sus necesidades de desarrollo profesional y autorrealización. El ver si hay déficits conductuales, o sea, si hay una falta de habilidad para adecuarse a un nuevo medio ambiente, a una nueva y diferente demanda a la que no se haya enfrentado antes, como el haber ascendido de puesto, mudarse a otra entidad, el tener hijos, etc. Si efectivamente se observa una incongruencia entre roles, determinar si esta incongruencia tiene relación con su problema, el si esta problemática aparece solo en alguno de sus medios ambientes, en todos, determinar en cuáles, con qué frecuencia. Por ejemplo, una persona que como cónyuge puede ser muy problemática y difícil, esto no significa que vaya a ser malo en su rol de padre o madre. Por último, es importante saber cómo estos factores sociológicos deben ser tomados en cuenta dentro del programa de tratamiento, cómo abordarlos, qué se puede cambiar, qué no, hasta qué medida. Hola compañeros, yo voy a seguir con lo que les estaba comentando mi compañera Pancho. Yo voy a seguir con los cambios conductuales y el punto número 1 nos dice: la conducta del paciente muestra diferencia en patrones conductuales comparados con las normas sociales y del desarrollo, y si los hay, ¿cuál fue la naturaleza de estas? Es decir, básicamente nos dice que si sus conductas se muestran distintas con respecto a las normas sociales, o sea, más que nada con lo que es la sociedad y del desarrollo, y si es que estas existen, ¿cuál es la naturaleza de esos cambios? O sea, ¿qué está originando estos cambios de conducta en el paciente? Y el punto número 2 dice:
eventos biológicos y sociales en la vida del paciente son congruentes con los cambios de conducta que está presentando, o sea, que si lo que está viviendo el paciente actualmente es congruente con los cambios de conducta que pues presenta. Y el punto número 3, estos cambios eran caracterizados por emergencia de menos conductas, que esto sería una conducta que no se presentaba y solo se presenta ante una situación dada. También es importante el cambio en la frecuencia o intensidad, ya que a veces pues las frecuencias pueden ser incluso más concurrentes o menos, y las intensidades pueden ir aumentando o disminuyendo según el paciente y el tratamiento. Y la no ocurrencia de conductas previas, o sea, si antes de esta conducta ocurre alguna otra previamente, básicamente eso. El número 4 nos dice, ¿bajo qué circunstancias y en qué lugares pasaban estos cambios? Y ¿se han acercado a otros ambientes parecidos desde la primer conducta notada? Un ejemplo podría ser, no sé, una chica que en el metro presentó una conducta ansiosa ya que un viejo mañoso la toqueteó. Entonces, ahí estamos identificando en qué lugar ocurrió el acontecimiento y qué está provocando la conducta. Entonces, por eso pregunta, ¿y en qué lugares pasaban estos cambios? Porque a lo mejor la chica, pues en otros lugares donde van a ser más públicos, donde esté expuesta a más gente, pues va a presentar estas conductas por lo que ya le pasó anteriormente. Y pregunta que si se han acercado a otros ambientes parecidos desde la primera conducta notada. Porque pues tal vez el paciente va a tratar de evitar por eso mismo esos lugares, para ya no sentir esa conducta que la está alterando. Y en el punto número 5, los cambios que generó el paciente eran debido a la exposición hacia algún individuo o grupo en donde él aprendió nuevos patrones. Aquí podríamos hablar del fenómeno de imitación que vimos en el primer semestre en la materia de bases psicosociales del comportamiento. ¿Por qué? Porque algunos pacientes realmente esto ocurre. Copian, por así decirlo, estas conductas que ellos observan tanto en un individuo como en un grupo. Podría ser, no sé, un ejemplo de que, pues, a lo mejor una persona que no fuma y no de droga está en una fiesta donde la mayoría de la raza, pues, está metiendo mota y está bien tranqui, y pues todos lo están haciendo y se ven muy bien, muy tranquilos, bien, no sé. Y pues esta persona, pues, va a decir, no, pues vamos a darle, ¿no? Y pues ya, desde ahí comienza su trayectoria de fumar mota, porque pues lo vio en un grupo donde vio que todos estaban integrados y tal vez a él le funcionó. Voy a continuar con el tema de análisis de autocontrol. En el inciso A nos dice, ¿en qué situaciones el paciente controla las conductas que son problemáticas? Aquí yo puedo seguir con el ejemplo de la chica que está presentando conductas ansiosas por el tocamiento que pues tuvo en el metro. ¿En qué situaciones las controla? Pues a lo mejor ella tendría que controlarlas estando en espacios públicos como el camión o el metro, donde hay hombres y mujeres en un espacio muy reducido. ¿Y cómo lleva a cabo el control? Pues a lo mejor ella ha aprendido que si ella respira de una manera más lenta, ella se tranquiliza un poquito, o a lo mejor va bajando esa cantidad. Y si lo hace solo con ayuda, porque es importante saber esto, porque hay pacientes que a lo mejor para controlarse necesitan que una persona de su entera confianza esté a un lado, o a lo mejor cuando hay gente que quiere ayudarla se siente incómoda. En el inciso B nos dice cualquier conducta que ha tenido consecuencia como cárcel, destierro, aislamiento por parte de la sociedad. ¿Estas consecuencias redujeron la frecuencia de la conducta o únicamente las condiciones en las que pasan? Aquí, siguiendo el ejemplo del tocamiento, a lo mejor podría más que nada basarse a lo mejor en el sujeto que hizo el tocamiento, porque dice cualquier conducta que ha tenido consecuencia. Por ejemplo, no sé, a lo mejor en ese momento la chica pues gritó que era ese viejo el que la estaba manoseando, entonces a lo mejor el de fuerza civil se lo llevó.
pero dice, ¿estas consecuencias redujeron la frecuencia de la conducta o únicamente las condiciones en las que pasan? A lo mejor puede ser que redujera la frecuencia, a lo mejor ya no lo hace tan seguido porque quedó asustado el señor, o puede ser que a lo mejor diga, no, pues lo voy a seguir haciendo, nada más que las condiciones en las que pasan ya no van a ser las mismas. Ahora ya no lo voy a hacer en el metro, a lo mejor mejor lo hago en el camión, porque pues no sé, no sé qué tengan en la mente. Bueno, a lo mejor se les hace más sencillo en el camión y a lo mejor no están como que reduciendo esta conducta, sino más que nada están cambiando las condiciones en las que suceden. Bueno, en el inciso C nos dice, el paciente aplica algunas medidas de autocontrol respecto a evitar situaciones que puedan conducir a que se dé esta conducta. Aquí pues es muy claro lo que nos está diciendo. Aquí tenemos que saber si el paciente realmente está haciendo algo para él controlarse a sí mismo, para que, o sea, evitar ciertas situaciones o ciertas personas o ciertos lugares que están ocasionando estas conductas, pues a lo mejor tratar de evitarlas, o si va a estar ahí, pues tener alguna cierta medida o plan, estrategia para evitar y controlar estas conductas que él está teniendo. Y en el inciso D, hay congruencia con el grado de autocontrol que comenta el paciente al que los que observan los demás. Me imagino que eso es importante porque a lo mejor una persona puede decir, yo soy súper ansiosa o yo soy súper así, pero a lo mejor los demás ni siquiera ven ese cierto grado de ansiedad, a lo mejor es puro, no sé cómo decirlo, a lo mejor es más que nada que la persona cree que se siente así, pero tal vez no, o pues es que, por ejemplo, pues la ansiedad presenta algunos que otros síntomas que son como que muy obvios, ¿no? Como la respiración, el movimiento de las manos, la hiperventilación, que a lo mejor esos son más, esos los ven más los demás y pues uno los siente. Entonces me imagino que aquí pues también tiene que tener una congruencia a lo que está sintiendo el paciente, a lo que podemos observar nosotros tanto como terapeutas, tanto como a lo mejor por fuera como amigos o como familiares. En el inciso E nos dice, ¿qué condiciones o personas hacen que al paciente se le alteren sus técnicas de autocontrol? Eso también es muy importante porque, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la chica con ansiedad o cualquier persona que tiene ansiedad, a lo mejor hay ciertas personas o condiciones o lugares que alteran estas técnicas. Por ejemplo, podría ser la facu. O sea, a lo mejor algún compañero nuestro tiene ansiedad y a lo mejor el estar en el salón evita que puedan utilizar sus estrategias, a lo mejor por vergüenza o por, no sé, pero ahí está alterando el proceso del paciente o alguna persona, o sea, de que, pues a lo mejor yo quiero llorar o quiero no sé, pero está tal persona y pues no, me lo evita, o sea, no puedo. Así lo entiendo yo. El inciso F. ¿En qué medida puede la conducta autocontrolante ser usada en un programa de tratamiento? Y si es necesaria la aplicación de medicación para suplementar el autocontrol. Aquí más que nada nos está diciendo que a veces el paciente mantiene unas conductas que autocontrolantes, o sea, que a él lo ayudan a que él mismo se controle, pero ¿qué tan buenas son estas en un programa de tratamiento? ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces el paciente pues lo saca de la manga, ¿no? O sea, al menos en ese momento lo hace sentir bien, pero tal vez no es lo más ideal según el terapeuta. Entonces el terapeuta debe saber qué es lo que hace el paciente en esos momentos que lo ayudan y ahí pues a lo mejor él podría darle incluso pues más recomendaciones. A lo mejor lo que está haciendo sirve perfectamente, pero a lo mejor no. Y es necesaria la aplicación de medicación para suplementar el autocontrol. Yo creo que este punto pues ya depende de la situación y del terapeuta, porque a lo mejor hay situaciones que en sí no necesitan la medicación, pero hay situaciones que sí, como puede ser la depresión o la ansiedad, donde a veces, aunque una persona quiera controlarse, no es posible. Entonces ya a cierto grado cierto punto de la terapia, donde ya ahí el psicólogo toma como medida de que, ¿sabes qué? Pues se me hace que sí vamos a tener que utilizar pues la medicación,
para que pues nos estemos ayudando con eso, porque a lo mejor no funciona mucho en algunas personas el tan solo tener conductas autocontrolantes o el que alguna persona esté ahí a un lado, pues apoyando, ¿no? Y pues ya de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues pueden dejarla en el WhatsApp, en el Classroom o no sé, donde estaremos ahí contestando las dudas.